Hermanos, lo que estamos haciendo es que podamos ver el comienzo de la obra de Dios. Estamos tratando de mostrarles cómo es que Dios hizo a Adán. Aquí todavía no hemos visto el momento en que ese hombre recibe a Cristo. Estamos viendo lo que Dios hizo. Él manifestó un deseo y comenzó a hacer su obra. Hasta el momento hemos visto que lo formó del polvo de la tierra y que sopló en él aliento de vida. Y en ese soplo también iba incluido el espíritu humano. Pero quiero que vean eso. Una cosa es saber la historia, pero hemos dicho que este libro es un manual de vida para nosotros. Cuando dice ahí, en palabra del propio Padre Celestial, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hermanos, ese deseo es el deseo de la obra que Él quiere hacer en cada uno. Ese hombre es usted. El deseo de Dios es hacer que Eric, un hombre, o Cindy, en términos espirituales, un hombre, Dios quiere transformar esas vidas y la vida de cada uno de nosotros en alguien hecho a la imagen y semejanza de Dios. O sea, no es un dato histórico, es la revelación del deseo de Dios de cambiar nuestras vidas de lo que somos a lo que Él es. Y entonces lo que estamos haciendo es poner las cosas claras desde el comienzo. Repito, todavía no hemos visto el momento en que ese hombre recibe a Cristo como su Salvador personal. Pero ahí en Génesis 1:26, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, póngase usted. Dios quiere hacer de usted un hombre o una mujer hecha a la imagen y semejanza de Dios. Esa es la idea. Hace algún tiempo, cuando comenzó la pandemia, en el tiempo de la pandemia todavía estábamos mandando los audios. Yo les mencionaba cuál era lo que qué era lo que Dios estaba poniendo en mi corazón, y le planteaba el reto al hermano Mauricio Chévez, que me decía que él es maestro de escuela normal, graduado en la normal, y también tratando de poner el reto también en mi nuera Laura, que también es maestra, de captar este pensamiento.
en lo que yo he leído de la historia cristiana, de las vidas de hombres que el Señor ha usado en el pasado para predicar la palabra, solo he encontrado a uno que tuvo ese pensamiento. Es el pensamiento de Dios, hermano. Dios comenzó desde el principio enseñándonos el proceso. Entonces la idea es que para que Dios haga esa obra de llevarnos desde el principio, y como cantábamos, que Dios termine la obra en nosotros para llegar al final, hay 3 momentos: el de niño, el de joven y el de adulto. Entonces, hoy estamos estudiando el principio de lo que es el niño. Pero entonces, si vamos haciendo las cosas según el manual, por lógica, se los garantizo que si vamos siguiendo el manual, así como en cualquier profesión, si seguimos las instrucciones de un plan de estudios, la persona termina haciendo lo que se programó que fuera. Es exactamente lo mismo, son principios que salen de la Escritura. Pero el enemigo ha engañado a la iglesia, entreteniéndola en estar dando vueltas y vueltas en el desierto, en lo mismo, dando vueltas nada más, sin pasar del mismo lugar. No. Hay una etapa de niño que tenemos que identificarla y hacer las cosas, como dice Pablo: cuando era niño yo hacía las cosas de niño, pero ahora que he llegado a la madurez, hay que hacer las cosas de la madurez. Entonces, si somos niños, no podemos andar sanando enfermos. Eso es para un padre. Así está diseñado. Entonces hoy, siguiendo este esquema, vimos que con la caída de Adán, porque ahí está el problema, Dios no pudo terminar su obra en Adán debido a la caída. Pero en la caída estamos involucrados todos nosotros. Entonces, cuando Adán cayó, perdió el Neshama, el espíritu de vida, el aliento de vida, y perdió el Ruaj, el espíritu humano. Y entonces ese hombre ya no pudo relacionarse con Dios. Y como todos nosotros venimos de ese Adán y Eva caídos, antes de recibirlo, nosotros ya recibimos a Cristo, pero antes de recibirlo, nosotros éramos exactamente igual a Adán. En el momento de la caída, estábamos muertos y sin ninguna posibilidad de tener relación con Dios. Una persona inconversa que no tiene relación con Dios de ningún tipo, solo dice expresiones: gloria a Dios, Dios mío, son palabras vanas. No hay manera de poderse relacionar. Entonces, si queremos vivir de nuevo y poder relacionarnos con Dios, tenemos que aceptar a Cristo, nacer de nuevo. Esa es la razón por la cual se enseña eso
hay que recibir a Cristo. ¿Y qué pasa cuando recibimos a Cristo? El espíritu de vida, el alma vuelve a vivir porque el alma murió. Vive nuevamente. Y ahí viene la palabra aquella que decíamos, poieo. Reanimar, volver a la vida el alma. Eso es lo que quiere decirnos. Y como también al recibir a Cristo revive el espíritu humano, y el espíritu humano fue diseñado para tener relación con Dios, entonces el hombre comienza nuevamente a tener esa relación, pero no lo puede ver todavía. No es automático que volvemos a la presencia de Dios. Dice la Escritura que tenemos que salir de este cuerpo, quedar como Adán, sin el cuerpo físico, y volvemos a la presencia de Dios. Entonces hay una reconciliación. Antes éramos enemigos, ahora hay una reconciliación, y el espíritu humano recupera su función y podemos comenzar nuevamente una nueva relación con Dios. Esto está íntimamente relacionado, es el hecho de vivir, que el alma viva, el hecho de que el espíritu humano vuelva a vivir, está relacionado con el engendramiento. Dice Juan que cuando lo recibimos, somos engendrados de Dios. La vida de Dios viene a nuestro ser. Ahí es donde tenemos otra vez el Neshama y el Espíritu volviendo a vivirnos. Ahora ya no es un soplo. Cuando recibimos a Cristo, recibimos los genes de Dios. Pero veamos cómo era Adán antes de la caída. Vamos a Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. No es algo que yo me estoy inventando, lo dice la Escritura. He aquí solamente esto he hallado. Son palabras de Salomón, figura de Cristo. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. No dice que lo hizo perfecto. Hizo al hombre recto. Que la palabra hebrea traducida como recto es la palabra yashar. S-H-A-R, yashar. Eso es recto. ¿Qué significa eso? Estar derecho. Si Darwin hubiera puesto atención en ese versículo, él hubiera sabido que jamás el hombre de Adán para acá anduvo encorvado. No fue animal. No puedo decir cómo fueron los habitantes de la primera creación, de los hallazgos arqueológicos que hay en la tierra y todo eso, de seguro son de la creación anterior a Adán. Pero de Adán para acá, Dios hizo al hombre recto. Dice estar derecho.
agradable, próspero. Eso significa yashar. Ser recto, ser justo. Eso significa yashar. Así hizo Dios al hombre. Entonces, si hacemos un resumen con estos datos más lo que ya hemos visto en las pláticas anteriores, cuando Dios sopló el aliento de vida a Adán, bueno, no se llamaba Adán, cuando sopló, realmente se convirtió en Adán. Entonces, ahí recibió inteligencia, recibió sabiduría. Podemos ver por la narración de Génesis que Adán tenía voluntad, tenía sentimientos, tenía mente. Dios le dijo a Adán que le pusiera nombre a los animales. Y él le puso nombre a todos los animales. Ojo, estamos hablando de un ambiente celestial. O sea que en el ambiente celestial hay animales, hermanos. Caballos, gallinas, todo eso. Ese hombre tenía la capacidad de decidir, tenía la capacidad de escoger. Él podía decidir escoger lo bueno o escoger lo malo. Así fue hecho. Pero, ¿qué dice ahí al final en Eclesiastés 7:29? Fíjense el juego de palabras. Hay que poner atención. Dice, porque Dios hizo al hombre, uno, lo hizo recto. ¿Pero qué dice después? Pero ellos, plural. Porque nosotros somos Adán, hermanos, la humanidad. Ellos, Adán, escogieron las perversidades, muchas perversidades, dice. Al escudriñar de qué está hablando aquí, vamos a Romanos 1. Vamos a leer del 21 al 24. Dice el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Si uno escudriña toda la narración de Génesis con relación a Adán y a Eva, va a encontrar, o nunca van a encontrar que ellos le dieran gloria a Dios. Fue todo lo contrario. Dice, no le dieron gracias, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios, oigan, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Dios hizo al hombre recto. Cuando nacemos así rectos. Pero tenemos exactamente lo mismo que Adán. Sentimientos.
una mente, voluntad, inteligencia. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí pueden seguir leyendo y van a ver todas las perversidades que el hombre escogió. ¿Cuál es el problema? O sea, el hombre tenía la capacidad de escoger, tenía inteligencia y sabiduría, pero ojo, hasta este momento humano. El problema es que en ese momento el hombre, al igual que ahora una persona sin Cristo, la única base que tiene para decidir lo bueno y lo malo es la conciencia. Y según la Biblia, la conciencia no está aquí, está en el corazón. Si vamos a Hebreos 9, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En el 10, ahí mismo en Hebreos 10, 22, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. O sea, la conciencia está en el corazón y es la sangre de Cristo la que puede limpiar esa conciencia. ¿Qué pasa con la conciencia? Escuchaba un mensaje de un pastor esta semana que decía, yo solo voy a dar la idea, yo soy incorruptible. Si me ofrecen $500,000 para hacer algo que no debo hacer, nada. Pero si me ofrecen 2 millones, ya podemos ir pensando. O sea, la conciencia no es un órgano suficiente para que el hombre pueda mantenerse firme en escoger lo bueno y lo malo. Uno acomoda la conciencia según su propia concupiscencia, según sus intereses personales. Entonces, de momento, algo que no estaba bien en ciertas circunstancias, ya no es así. Entonces le damos rienda suelta y eso va empeorando cada día. O sea, la conciencia no tiene la habilidad divina para mantenerse siempre en verde. O sea, cuando nos conviene vamos a pasar a la amarilla y luego pasamos a la roja. Así que, hermanos, la conciencia no es suficiente, necesitamos el Espíritu de gracia, porque la gracia sí nos ayuda. Si vamos a Romanos 1:5, ahí lo dice claramente, dice, y por quien recibimos la gracia
y el apostolado para la obediencia a la fe. Sin la gracia de Dios, la conciencia no nos permite obedecer a Dios. Si vamos a Ezequiel 36, 24 al 28. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Imagínense qué promesa. Eso quiere decir que Dios va a recoger. Si dice que de todas las naciones Dios va a recoger de este país, El Salvador, a algunos para llevarlos a nuestro país, la Nueva Jerusalén. Dios va a escoger un remanente de todas las naciones y los va a llevar a vivir eternamente. Dice a vuestro país, no, o sea, este no es nuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Pueden ver la relación que hay cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Y aquí está diciendo que va a escoger a algunos para darles agua limpia, agua pura, para limpiar todas sus iniquidades. Dice, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Si no recibimos el Espíritu de gracia, no podemos cumplir sus mandamientos. Todo lo que hagamos lo vamos a hacer en la carne, no en el Espíritu. Necesitamos que Dios nos dé eso, ¿no? Estando así, el hombre, Adán, nosotros, ubiquémonos un poco antes de la caída, antes de haber recibido a Cristo. O sea, Adán antes de la caída y nosotros antes de recibir a Cristo. Ahí estábamos, así. Entonces viene Dios a este hombre, así como nosotros cuando nacemos, vamos creciendo y de repente nos damos cuenta de que nos comienzan a dar órdenes nuestros padres. No toque, vaya a limpiar el cuarto, no se deje crecer el pelo. Montón de órdenes. Venga a las 7, puede ir a pasear, ya cuando está joven puede ir a visitar a sus amigos, pero a las 8 lo quiero aquí, ¿no? Fíjense, son órdenes que los jóvenes no cumplen. Vamos a hacer alguna cosa y no regresamos
a la casa en toda la noche. Esos somos. En Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí tiene dos mandamientos. Vamos a dejar esto por un momento ahí. Y ahí mismo en Génesis 1:28. Después vamos a regresar a Génesis 2:15. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo. Fíjense, son órdenes de Dios al hombre. Fructificad. Fíjense en el orden. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Gobiernen sobre toda la tierra. Cuatro mandamientos. ¿Qué es fructificar? Según el diccionario, fructificar es llevar fruto, producir, retoñar. Creo que es esa palabrita permite entender con más claridad lo que es el fruto. Todos hemos visto las plantas y cómo de la planta brota una cosita que llamamos nosotros retoño, que va a dar lugar a una rama, a una fruta. Eso es fructificar. En cambio, multiplicar es aumentar en número, amontonar, reproducir. Fructificar es producir, multiplicar es reproducir. Entonces es importante que pongamos atención al significado de las palabras. La primera palabra, el primer mandamiento fue fructificar. Vamos a Juan 15 del 5 al 10. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice, el que permanece en mí, fíjense en la figura, o sea, está una vid, la planta de la uva, y él se compara con esa vid y dice que nosotros, los que han recibido a Cristo, somos como pámpanos. Pámpanos son ramas de la vid. O sea, ese pámpano salió, es resultado del proceso de crecimiento de la vid. No es algo separado. Es exactamente la misma cosa, la misma persona. Dice, el que permanece en mí y yo en él,
este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, no puede estar más claro. Si estamos unidos a la vid, si somos parte de la vid, entonces vamos a llevar fruto. Separados de la vid es imposible llevar fruto. Pero dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, eso significa que debemos de guardar sus mandamientos. Entonces vamos a pedir todo lo que queramos y os será hecho. ¿Por qué no recibimos lo que pedimos? Porque no permanecemos, no estamos en la vida. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo soy amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, hermanos, multiplicar es hacer crecer en número algo que ya tenemos, y eso que se reproduce es igual al original. Pero antes de la multiplicación debe existir la fructificación. Y en la Biblia veamos cómo es que se fructifica. Vamos a Juan 12. La naturaleza nos enseña esto. Juan 12, 24 y 25. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si muere, va a fructificar. Ese es el principio general. Y luego nos pide a nosotros, ¿quieren ustedes fructificar? Dice, el que ama su vida, la perderá. O sea, el que no está dispuesto a morir, se va a perder, no va a fructificar. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. El primer mandamiento es fructificar. Y para fructificar hay que morir. ¿Qué es morir en términos de la Biblia? Negarnos a nosotros mismos. Si yo me niego, no existo, ya morí. Eva no hizo eso. Eva se envaneció en sus propios razonamientos y creyendo ser sabia, se hizo necia
y su corazón fue entenebrecido, y de ahí venimos todos. Entonces, si no hay fructificación, no hay multiplicación. Y al no haber multiplicación, un solo hombre no puede sojuzgar la tierra, ni señorear en toda la tierra. O sea, lo que quiero mostrar con esto es que Adán no cumplió ninguno de estos 4 primeros mandamientos. Dios se lo pidió, no lo cumplió, y no encuentro en ningún lado que diga que Adán fue condenado por eso. No obedeció a Dios, pero no fue condenado. Ahora sí vamos a Génesis 2:15. Y aquí nos vamos a quedar. Aquí encontramos 2 mandamientos más. Que Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Primero, para que lo labrara. ¿Qué es labrar? Aquí es donde viene, recuerden que tenemos necesidad de estudiar el manual. Para que no quede ninguna duda, no confiemos en nuestra propia sabiduría. ¿Sí? Alguien puede decir, yo ya sé que es labrar, pero ¿por qué nos humillamos y vamos al diccionario y vemos qué significa labrar? Entonces, para estudiar la Biblia necesitamos auxiliares. Labrar es hacer en la tierra labores agrícolas necesarias para plantar en ella plantas o semillas y cuidar lo que hemos plantado, cuidar eso para que produzca fruto. Entonces cuando Dios le dijo a Adán que fructificara, antes de fructificar había que hacer cosas. Entonces, pero lo que quiero resaltar acá es que para fructificar había que primero hacer estas cosas. Vamos a Génesis 4:2. Génesis 4:2. Fíjate, primero en Génesis 2:15 Dios le pide a Adán que labre la tierra. Lo pone en el huerto para que labre el huerto. En Génesis 4:2 dice, después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y cuando leemos la historia de Caín se esforzó labrando la tierra. Recuerden que la tierra ya estaba maldita y que para ganarse el pan diario había que sudar, o sea, había que trabajar, no era como antes, que un rocío caía y básicamente las plantas crecían espontáneamente. ¿Ve? Caín trabajó, y cuando Dios pidió ofrendas, Caín le ofreció a Dios de lo mejor del fruto de la tierra, de lo mejor. ¿Y qué dijo Dios?
no quiero eso. No lo acepto. Entonces, ¿cómo es eso? Dios le pide a Adán, lo pone en el huerto para que labre la tierra de ese huerto. Y viene Caín, hace lo que Dios le pidió a su padre y no lo acepta. Entonces volvemos a un principio. Lo que está escrito en la creación es una sombra de cosas ocultas de Dios. Representan algo, no lo debemos de tomar en forma literal. Entonces debemos entender el lenguaje de Dios. Dios no le estaba diciendo que labrara la tierra, se estaba pidiendo otra cosa. Vamos ahora sí a 2 Timoteo 2. 2 Timoteo 2, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Lo que acabamos de decir. Para que Adán fructificara, tenía que trabajar primero. ¿En qué tenía que trabajar? 1 Corintios 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. O sea que lo que hay que labrar es esta tierra. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Adán. Labra la tierra de tu huerto, el huerto que te he dado. Vamos a cantar capítulo 4, versículo 12. No, por razones de tiempo no vamos a ahondar en esto, pero sabemos que Salomón es figura de Cristo, la Sulamita es figura de la iglesia. Entonces Cristo le está diciendo a la iglesia, pero la iglesia es un conjunto de personas, o sea que lo que diga aquí se aplica a cada uno de nosotros de forma individual y también en forma colectiva. Dice aquí: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Lo que está diciendo aquí es que en forma simbólica nos está diciendo que cada uno de nosotros somos un huerto. Y allá en el huerto estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Cada uno de nosotros llevamos el alma en su corazón, ahí ha sido sembrado Cristo, el árbol de la vida. Y en nuestro cuerpo mora la simiente de Satanás, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Nosotros somos un huerto. Y el mandamiento de Dios para Adán, y por lo tanto para cada uno de nosotros, porque Adán es la humanidad, es que labremos el huerto. ¿Y qué es lo que espera Dios? Santiago 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
O sea, cuando el Señor venga a nuestras vidas, se va a cumplir Génesis 1:26 en nosotros. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Pero ojo, allá en Corintios decía que nosotros somos colaboradores de Él. Él es el labrador de labradores. Entonces, para que la hermana Narci dé fruto, tiene dos opciones. Uno es, si hay colaboradores, si hay labradores que estén trabajando en su huerto, en su tierra, y ella sigue los pasos, va a dar el fruto que Dios está esperando. Pero si no hay labradores, que es el caso que existe en la iglesia mundial, no tenemos apóstoles, profetas, pastores, maestros. Entonces aquí es que el labrador puede actuar directamente sobre mi hermana, sobre Tito, sobre Donald, sobre cada uno, para que nosotros nos convirtamos en colaboradores y continuar el proceso. Hoy hay que romper ese círculo. Como no están los siervos, los colaboradores de Dios, dependemos de Él. Y ahí la importancia de que estudiemos la Escritura. Vamos a continuar después con los otros mandamientos de Dios. Hasta este momento, Adán no ha cumplido ni uno, pero Dios no dice que fuera condenado por eso. Él fue condenado por otra cosa. Amén.